Buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a este consultorio con el especialista Hildebrando Gil Willes de la firma Gil Gómez y compañía. Vamos a hacer unas recomendaciones iniciales. La transmisión se hace por Hangout. Si tienen algún problema de audio o se congela la transmisión, pueden presionar la tecla F5, igual que cuando están viendo un video en YouTube. ¿Listo? Vamos a hacer las preguntas a través del chat de soporte que hay en la página principal de esta transmisión. Vamos a basarnos también en las preguntas que enviaron en días antes. Bueno, muy buenos días para todos los que están presentes en esta transmisión. Mi nombre es Hildebrando Gil Willes, soy socio de la firma Gil Gómez y Compañía Limitada. Nosotros, como firma Gil Gómez y Compañía Limitada, editamos 2 libros. El primer libro, que se llama Manual de Retención en la Fuente, que no solo habla de retención en la fuente, habla de aspectos estructurales del impuesto sobre la renta, sobre las ventas, sobre impuestos, el impuesto CREM, sobre el ICA en muchas regiones de Colombia, y tiene muchos elementos de trabajo y páginas de trabajo que nos invitan, pues estamos haciendo la invitación a que lo adquieran y lo deleiten. Tenemos además un segundo libro que se llama El Manual del Impuesto sobre las Ventas y el Impuesto Nacional al Consumo. Este segundo libro pues también está actualizado. Todos estos 2 libros es versión 2014, actualizados con todas las normas y decretos reglamentarios vigentes a la fecha, o sea, más recientemente la ley 1607 y todos los decretos reglamentarios que nacieron hasta diciembre 31 del año 2013. Entonces, el deseo nuestro es que ustedes puedan disfrutar de las respuestas a las preguntas que han mandado, y si hay algunas otras que se pueden mandar por el chat, pues las atenderemos. Señor Hildebrando, vamos a tratar ¿qué tema hoy? Vamos a tratar el tema de retención en la fuente en Colombia. O sea, pueden hacer preguntas de retención en la fuente del tema que quieran y que deseen, ¿sí? Esta retención en la fuente incorpora los contenidos de la ley 1607 del año 2012 y los decretos reglamentarios del año 2013. Hay muchas inquietudes que se están planteando sobre los contenidos del decreto 3032 del año 2013, que hablan sobre cuándo una persona natural tiene o no la categoría de empleado, y si tiene la categoría de empleado, si es declarante en renta. Porque esta información le va a servir para dos fines. Uno, para presentar su declaración de renta por el año 2013, y segundo, para practicar la retención en la fuente, por lo que llevamos del año 2014 y digamos la nueva retención que se debe aplicar a partir del 1 de abril del año 2014. Eso es lo que tiene que ver con personas naturales que tienen la categoría de empleados. Yo quiero tomarme el atrevimiento de la primera pregunta, porque cuando leía la invitación, el tema de retención en la fuente categoría empleados, pues lo que yo sabía era, bueno, si uno es empleado, le aplican procedimiento 1 y 2, pero ¿qué es eso de categoría empleado? Que los proveedores se vuelven en categoría empleado. Entonces, una breve introducción para una persona que no es contadora, pero quiere entender un poquito el tema. Muy bien. Con la ley 1607 se introduce en Colombia una nueva forma de calcular el impuesto de renta y una nueva forma para calcular las retenciones en la fuente de las personas naturales que prestan servicios personales. Entonces, ¿cuáles son esas 2 formas? Teníamos hasta el año 2012 el sistema ordinario para presentar la declaración de renta, y nace como nuevo sistema el sistema IMAN. Entonces, una persona natural asalariada o una persona natural profesional independiente o un técnico o tecnólogo que cobre honorarios o servicios por su actividad, entonces tendrá que
afirmarle a la empresa si tiene o no la categoría de empleado. Entonces, la categoría de empleado es para saber si se le aplica el IMAN o en la declaración de renta o en la retención en la fuente. ¿Y quiénes tienen la categoría de empleado? Entonces, una persona natural asalariada puede tener o no tener la categoría de empleado. Un profesional independiente que devenga honorarios puede tener la categoría de empleado o no tener la categoría de empleado. Y un técnico o tecnólogo que presta sus servicios técnicos puede tener la categoría de empleado o no tener la categoría de empleado. ¿Quién afirma si una persona natural tiene o no tiene la categoría de empleado? Es él mismo, con su asesor tributario, quien debe certificar a la empresa si tiene o no tiene la categoría de empleado de acuerdo con los contenidos del artículo 329 del Estatuto Tributario y el decreto 3032 del año 2013. Si tiene la categoría de empleado, tendrá que decir también si es declarante en renta por el año 2013 como o bajo la condición de categoría de empleado. ¿Sí? Entonces, ese nuevo concepto, ya no podemos hablar de asalariados ni de trabajadores independientes, sino que vamos a hablar de personas naturales que tienen categoría de empleado y personas naturales que no tienen la categoría de empleado. A quienes tienen la categoría de empleado le vamos a aplicar las retenciones por el sistema ordinario o por el sistema IMAN. Y a quienes no tienen la categoría de empleado, si es asalariado será el sistema ordinario, y si es profesional independiente o prestador de servicios se le dará la retención de la fuente de acuerdo con el artículo 392 del Estatuto Tributario. Entonces vamos a iniciar con la resolución de las preguntas que se han recibido hasta la fecha, y las nuevas preguntas que vayan surgiendo pues las podemos ir atendiendo. Pregunta Yendari Barrera Alarcón desde Santiago de Cali. ¿La retención que se le aplica a los trabajadores por cuenta propia son las tarifas generales o las tablas del artículo 383 o 384 del Estatuto Tributario? Con la ley 1607 se crea otra clase de personas naturales, que son los trabajadores por cuenta propia. ¿Qué es un trabajador por cuenta propia? El artículo 340 del Estatuto Tributario nos define, y si Diego nos ayuda, podemos ubicarnos en el material de trabajo, en la página 233 del Manual de Retención en la Fuente. El artículo 340 del Estatuto Tributario, como ustedes lo van a visualizar en la página 233 del Manual de Retención en la Fuente, establece quién es un trabajador por cuenta propia. Como su nombre lo indica, un trabajador por cuenta propia es una persona natural que tiene sus propios negocios en diferentes áreas. Entonces el artículo 340 estableció que existen 16 actividades económicas que pueden realizar una persona natural a nombre propio. No podemos hablar de personas jurídicas. Ese trabajador por cuenta propia, si el 80% o más de sus ingresos provienen de realizar una de las 16 actividades, entonces esa persona se puede acoger a la alternativa de presentar su declaración de renta por el sistema IMAN. Entonces, en la página 233 observamos las 16 actividades económicas. Solo las personas que quepan en esas 16 actividades económicas. Y como observamos el artículo 340, se determina el nombre de la actividad, la renta gravable alternativa, tiene diferentes topes a partir del cual arranca la tarifa cero, y tiene el porcentaje del impuesto de renta que se le practica a esa persona.
Si vemos el primer rubro de la tabla, encontramos actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento. Esto tiene que ver con una persona natural que tenga una empresa o un gimnasio donde desarrolle actividades de esparcimiento o actividades deportivas. Entonces, si esa persona devengó durante el año 2013 hasta 4.057 VT, su tarifa será cero. ¿Cuál es el valor de los 4.057 VT? 108.894.000 pesos, en pesos del año 2013. Entonces, si su renta gravable alternativa por el año 2013 es menor o igual a 108.894.000, su tarifa será cero, porque miremos en la página 233, debajo de la columna y más, como dice que multiplique 1.77, que es la tarifa que le corresponde a esa persona natural en su declaración del impuesto de renta por el sistema y más, y dice multiplique la renta gravable alternativa en VT menos 4.057. Entonces podríamos decir, si una persona natural devengó 108.894.000 pesos en el año 2013, pues su renta gravable alternativa máxima será ese mismo valor y su impuesto será cero, porque está diciendo, coja la renta gravable alternativa que son 4.057 VT, réstele 4.057 VT, le da cero y todo valor multiplicado por cero nos da cero. Ubiquemos, Diego, por favor, también la página 224 para redondear la idea que es un trabajador por cuenta propia. En la página 224 del manual de retención en la fuente estamos clasificando las 16 actividades, ahí se observan, de acuerdo con de la menor a la mayor tarifa del impuesto de renta. Entonces la menor tarifa le corresponde al comercio al por mayor y al por menor con un 0.82%. Y la mayor tarifa le corresponde a una persona natural que preste servicios financieros, que le toca una tarifa del 6.4%. Si ustedes quieren apreciar cómo sería el cálculo del impuesto de renta para esa persona natural trabajador por cuenta propia, podemos visualizarlo en la página 225, Diego. En la página 225 encontramos las diferentes actividades, ahí están tabuladas todas, y estamos diciendo que arranca en la actividad deportiva, que está de primera, arranca 108.894, 4.057 VT, que su tarifa es 1.77 y el impuesto por el sistema y más será de cero. En la margen derecha tenemos el sistema ordinario con 3 rentabilidades. Las 2 primeras columnas, rentabilidad del 12, las 2 siguientes columnas, rentabilidad del 20, y la tercera columna, una rentabilidad del 28. ¿Qué quiere decir? Que una persona que desarrolla actividades deportivas puede estar hasta el 12 o el 12%, en el 20%, en el 28%. Ahí hicimos los cálculos de cuánto pagaría por el sistema ordinario y cuánto pagaría por el sistema IMAN. Si nos ubicamos en la columna número 4, hay un esquema de todas las actividades económicas de las personas que trabajan por cuenta propia, de las 16 actividades, con unos impuestos que pagarían, dependiendo de la renta gravable alternativa, por un menor impuesto o un mayor impuesto. ¿Sí? Entonces, observemos, ya ustedes tendrán la oportunidad de mirarlo. Para el rango mayor que pueden estar con una renta gravable alternativa, que son 27.000 VT, que equivalen a 724 millones, una persona por el sistema y más está pagando 10.900.000 con esa renta. En cambio, por el sistema ordinario, con una rentabilidad del 12%, 14.687.000, ya está por encima. Con una rentabilidad del 20, 32.667. Y con una rentabilidad del 28%, 51.798. Entonces, ¿qué prefiere un contribuyente? ¿Pagar 10.900.000 o pagar 52 millones? Hasta ahí las cosas parecen fáciles de entender y de comprender. Diego, ubiquémonos un momentico en la página 223, por favor. Ya logramos girar. Ya.
223. En la página 223, el decreto reglamentario 3032 del 2013 le cambió las reglas de fuego a los trabajadores por cuenta propia y le agregó dos requisitos que no contiene la ley. El segundo, presta el servicio por cuenta y riesgo, por su cuenta y riesgo. Y el cuarto, el patrimonio líquido declarado en el periodo grabable anterior es inferior a 12.000 VT, 312 millones. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador por cuenta propia no puede acogerse al IMAS, a esta condición de trabajador por cuenta propia, si su patrimonio líquido en el año anterior, o sea 2012, es superior a 12.000 VT, 312 millones 588. Ese objetivo era para definir qué es un trabajador por cuenta propia. Pero nos preguntan, ¿cuál es la retención en la fuente que se le aplica a los trabajadores por cuenta propia? Son las retenciones en la fuente comunes y corrientes. Si hablamos de un trabajador por cuenta propia que trabaja en la manufactura de alimentos, por ejemplo, cuyo rango arranca de 4.549, esa persona va a vender alimentos. Entonces la retención en la fuente es de alimentos, o sea, retención en la fuente de compras. Recordemos, con el nuevo decreto 24 del año 2000, la retención en la fuente sobre compras a partir de enero del 2014 quedó en el 2,5% para quienes no están obligados a presentar declaración de renta. Y la retención en la fuente a los obligados a presentar declaraciones de renta quedó en el 3,5%. Diego, podemos visualizar la página 130. ¿Ahí la tienes? Sí. Ok. En la página 134, miremos el contenido desde el inicio, porque el manual de retención en la fuente habla de retención en la fuente a título de renta, a título de impuesto CRE, a título de ganancias ocasionales, a título del IVA y a título del ICA en algunas ciudades de Colombia. En la página 319 encontramos un cuadro que nos puede servir a todos para saber si un pago tiene o no retención de fuente a título del IVA. En la margen izquierda encontramos los agentes retenedores especiales y los agentes retenedores generales. Los agentes retenedores especiales los hemos enumerado del 1 al 7, cuyas tarifas están en la parte final donde habla de porcentajes de retención. En la mitad de la página tenemos a los compradores que son agentes retenedores generales y los hemos nombrado desde la A hasta la J. De la A hasta la J están todas las personas en Colombia que pueden comprar bienes o servicios. Y si ustedes son curiosos, al margen derecho encontramos desde arriba los vendedores, que son los sujetos pasivos de la retención por IVA. Y encontramos también las letras de las personas que se ubican desde la A hasta la J. ¿Quiénes son esas personas? Las mismas que están definidas en la columna 1 en mitad de camino como agentes retenedores generales. Entonces vamos a hacer una compra entre una persona C y una persona E. C al margen izquierdo dice grandes contribuyentes no responsables del IVA. Le tienen que retener a E. Hay que hacer un cruce donde se juntan las dos, donde hacen intersección la columna con la fila. C de la fila con la columna E hay una palabra que dice sí. Significa que cuando C de contribuyente le compra bienes o servicios con IVA a una empresa E, que se llama proveedores de sociedades de comercialización internacional, hay una respuesta de sí. ¿Qué quiere decir? Que hay retención en la fuente. En los espacios donde no hay un sí es porque están en blanco y significa que no hay retención en la fuente. Si miramos al C con el D, ese espacio está en blanco, significa que no hay retención en la fuente. Entonces observemos a quienes se les retiene básicamente al E y al F.
que son el E, son proveedores de sociedades de comercialización internacional, y el F, otros contribuyentes del régimen común, ambos son del régimen común. ¿Quiénes le retienen a ellos? Todo el mundo, los agentes retenedores especiales y los agentes retenedores generales. Y en el G, ¿a quienes encontramos de la fila, las filas? G, encontramos que son personas naturales responsables del régimen simplificado. ¿Quiénes le retienen a G? Le retiene el 3, le retiene el 5, el 7, le retiene B, le retiene D, E y F. Si ustedes observan, todos están en el régimen común, entonces podemos apreciar sin temor a equivocarnos. Los responsables del régimen común asumen retención por IVA sobre compras efectuadas a personas naturales ubicadas en el régimen simplificado. Y cuando solamente si la compra del bien o la compra del servicio superan los topes de las cuantías mínimas. A un vendedor, en la página 315, Diego, encontramos la prohibición de efectuar retenciones en la fuente sobre cuantías mínimas. Sobre cuantías mínimas. No se efectúa retención en la fuente sobre las cuantías mínimas de 742.000 pesos en compras, o sea 27 VT, y no se efectúa retención en la fuente sobre servicios cuando los servicios sean iguales o superiores a 110.000 pesos. Corrijo la cifra anterior que había hablado de 125. Entonces miremos, en IVA se prohíbe hacer retenciones en la fuente según están las normas en la página 315 cuando la compra es inferior a 742.000 pesos o el servicio que se está comprando es inferior o igual a 110.000 pesos. En renta no se prohíbe, se permite retener de las cuantías mínimas hacia adelante o por debajo de las cuantías mínimas, quiere decir desde un peso en adelante. Hay en compras que vimos por allá, una de las páginas anteriores, cuando vimos compras, ahí se encuentra en la página 135 que tenemos en el numeral tercero, retención en la fuente sobre los valores inferiores a los topes mínimos, a título del impuesto de renta. Entonces, a título del IVA es prohibido retener por debajo de las cuantías mínimas, y a título de renta está permitido retener de las cuantías mínimas hacia arriba, o si un comprador lo desea, desde un peso en adelante. Vamos a atender la pregunta de Sergio Cartagena, de Medellín. Retención de personas naturales del régimen simplificado. Si se acogen a la categoría de empleados, se les aplica el artículo 383, si no supera los 4.700 VT. Y el aporte a la seguridad social será del 40% del valor mensual o del valor del contrato. Vamos a hacer varias precisiones para Sergio Cartagena y para todas las personas que estén visualizando. ¿Ellos visualizan la pregunta? No lo visualizan. Ok. Entonces, se está preguntando, ¿cómo se le retiene al régimen simplificado? Entonces, el régimen simplificado, una persona natural ubicada en el régimen simplificado puede vender dos clases de bienes y servicios. Primero, venta de bienes y segundo, prestación. En venta de bienes, la retención del régimen simplificado por renta es sobre el tope superior a 742 y en prestación de servicios superior a 110.000 pesos. Si esa persona presta servicios, puede acogerse a la categoría de empleado, pero esta es la categoría de empleado que llenó un formulario de la empresa y dijo el 80% más de mis ingresos, más lo vamos a ver más adelante, se genera en la prestación de servicios. Entonces, si esa persona natural llenó la declaración y dijo que pertenecía a la categoría de empleado, la mínima tabla que se le aplica es la del 383 en prestación de servicios. En venta de bienes no cabe esa persona natural en la categoría de empleados.
Aclaremos el tema de los 4.700 VT. Los 4.700 VT de una persona que tenga la categoría de empleado hace relación a que esa persona con 4.700 VT pertenece al IMAN y debe presentar una declaración de renta a la que le dé el mayor impuesto entre el sistema ordinario y el sistema IMAN. Pero opcionalmente se pueden acoger al IMAS. Una persona natural con categoría de empleado se puede acoger al sistema IMAS. Ubiquémonos, Diego, en la página 213. En la página 213 se aprecia en la parte superior declaración de renta ordinaria por los sistemas ordinario o IMAN o IMAS, personas con categoría de empleados. El IMAS solo con una renta gravable alternativa menor o igual a 4.700 VT. O sea que el IMAS de una persona natural con categoría de empleados solo es para presentar su declaración de renta. No existe retención en la fuente para una persona diferente o especial que se quiera acoger al IMAS. Repito, el IMAS es una forma de presentar la declaración de renta, no es una forma de hacer retención en la fuente. La forma de hacer retención en la fuente es el sistema ordinario o el sistema IMAN, dependiendo si tiene o no la categoría de empleado y si está obligado a presentar declaración de renta o no está obligado a declarar. En la página 213 tenemos un ejercicio en la parte de abajo, cuantías del impuesto a cargo. Por el IMAN le da 235,75 VT, por el IMAS 382,95 y por el sistema ordinario 375,84. Esa persona tiene que hacer obligatorio el IMAN y el sistema ordinario porque tiene la categoría de empleado. Entonces, entre el IMAN y el sistema ordinario se inclina por el sistema ordinario, que es 375,84. Pero puede acogerse al sistema IMAS, que es 382,95, por estar dentro del rango de las 4.700 VT de renta gravable alternativa que les da ese impuesto por el IMAN de 235,75 y por el sistema ordinario de 375,84. Entonces es muy importante ese tema, tener en cuenta esos detalles en esa pregunta. Y el aporte a la seguridad social será el 40% del valor mensual o del valor del contrato. Si una persona natural presta servicios como persona natural, de manera personal tiene que aportar a la seguridad social. Y digamos, vamos a decirlo, no me voy a detener en ese tema, que todo el mundo ha llegado a una conclusión que debe aportar como mínimo sobre el 40% del valor del contrato. Valor del contrato de un servicio, de la prestación personal del mismo. Si ese régimen simplificado se está vendiendo bienes o tiene detrás de sí una empresa, no podemos estar hablando que tiene que aportar a la seguridad social, como ya lo precisamos desde el principio. Segunda pregunta. Retención de personas naturales del régimen común obligado a llevar contabilidad. Si se acogen a la categoría de empleados se les aplica el artículo 383 y si no superan los 4.700 VT. Entonces voy a quitar los 4.700 VT porque nada tienen que ver con el tema. Y bueno, entonces una persona natural del régimen común que presta servicios personales puede ser de categoría de empleado. Si tiene la categoría de empleado, vámonos, Sergio, Diego, a la página 238, por favor. En el manual de retención en la fuente, en la página 238, encontramos las clases de retención en la fuente aplicables a una persona natural residente. Vale la pena subrayar esa expresión, residente. Entonces, en ese cuadro, ¿qué apreciamos? Que las personas naturales se pueden clasificar entre residente y no residente.
y el residente a su turno se clasifica entre asalariado y trabajador independiente. El asalariado puede ser con categoría de empleado o sin categoría de empleado, y el trabajador independiente puede ser con categoría de empleado y sin categoría de empleado. Veamos una anotación que tenemos para el trabajador independiente: que no certifique en su categoría. A ver, una persona natural, residente, trabajador independiente, que no certifique su categoría. A todo el mundo se le debe hacer la mayor retención entre las tablas del 383 y 384. Aprendamos de una vez por todas. La tabla del 383 es la retención en la fuente de un trabajador empleado por el sistema ordinario. Y la tabla del 384 es la retención en la fuente para el mismo trabajador con categoría de empleado por el sistema IMAN. Entonces, si una empresa le compra unos servicios profesionales a una persona natural ubicada en el régimen común, hablemos de 10 millones de pesos, y esa persona natural no entrega el certificado de si pertenece o no a la categoría de empleado, todo el mundo que le pague y sea agente de retención le deberá retener el mayor valor que genere entre la tabla del sistema ordinario 383 y la tabla del sistema IMAN, que es 384. Esa es la primera precisión para un trabajador independiente. Veamos entonces que tanto el asalariado como el trabajador independiente pueden tener categoría o no categoría de empleado. ¿Quién lo dice? Él. ¿Cómo lo dice? Con un certificado. Ya ahorita vamos a mirar el certificado, más adelante. Dediquémonos a mirar al asalariado con categoría de empleado. En la misma página 238. Esa persona puede ser no declarante o declarante. No declarante por el año, vamos a hablar de retenciones en la fuente hasta marzo 31 del 2014. Miremos en la parte superior, nos dice periodo de aplicación con ingresos del año 2012, con el certificado que ya tenemos en la empresa, se le hace la retención hasta marzo 31 del año 2014. Y con los ingresos del año 2013, que es el nuevo certificado que van a llevar a la empresa para los nuevos contratantes y aquellos que han venido contratando a partir de abril 1 hasta marzo 31 del 2015. Entonces, si vamos a hacer retención de la fuente hoy en marzo a un asalariado con categoría de empleado no declarante en renta, con base en el primer certificado que entregó hasta el año 2012, se le aplicará la tabla ordinaria, que es la del 383. Si el asalariado nos dijo que tenía categoría de empleado y que era declarante en renta por el año 2012, la mayor entre las tablas del artículo 383 y 384 del estatuto. Si ese asalariado nos dijo que es sin categoría de empleado, que no tiene la categoría de empleado, más adelante analizaremos esas páginas donde está la categoría de empleado, a todos se le aplica la tabla del 383. Entonces, para el asalariado podemos hacer un resumen diciendo: 1. El asalariado que no tiene la categoría de empleado porque él lo entregó con un certificado, todo el mundo le va a aplicar la tabla del 383, que es la retención de la fuente sobre ingresos laborales gravables, cuyo valor empieza en 2.611.000 pesos. Vamos a ubicar esa tabla para que todos nos concentremos en ella en la página 274. En la parte final, Diego. ¿Estamos? En la página 274 del manual de retención de la fuente se aprecia la tabla de retención de la fuente para ingresos laborales grabados para el año 2014. Miremos que esa tabla le hemos agregado valores en pesos y valores en VT. La norma legal no tiene sino valores en VT. Aquí decimos que rangos arrancan 11 y la tarifa es el 0.
para una persona que gane más y esté entre el rango del 2.611 a 4.123, los primeros 2.611.000 tienen tarifa cero. Y ese rango entre 2.611 y 4.123 le corresponde la tarifa del 19%. Si tenemos el rango de 4.123.000 a 9.895.000, le corresponde a ese rango la tarifa del 28%. En esta página ya hemos dicho que la retención del 19 da 274.850 en la columna tercero, donde dice impuesto en pesos o retención en la fuente. Y para el rango de 4.123 a 9.895 la retención es 1.921.000. En la parte de abajo están las notas 1, 2 y 3, que es cómo se calcula ese valor de 274.850, que es restarle a 150 nota 1, los 95 me da 55, lo multiplicamos por el 19%, son 10 VT, y en pesos da 274.850. Y la nota 2 hace relación al rango menor a 360 y mayor a 150. Si restamos esas dos partidas nos da 210, por el 28% da 59 y en pesos 1.621.000. Encontramos entonces de dónde vienen los 69, que es 10 más 59, que está expresado debajo de la columna del impuesto en el último rango de la tabla. Dice, multiplique lo que exceda de 9.895.000 por el 33% y súmele 69 IVT. Esos 69 está ahí. Entonces yo decía ahora, si una persona natural tiene la categoría de empleado y le dio por debajo de 2.611.000, perdón, y se le debe aplicar la tabla del 383 con categoría o sin categoría de empleado, y le da por debajo de 2.611.000 el devengado gravable mensual, la tarifa será cero y la retención de la fuente será cero. Pero si esa persona está entre 4.123.000 y 2.611.000, su retención de la fuente será el 19 de ese rango, solo de ese rango, que máximo nos va a dar 10 VT. Y si está en el tercer rango, será la tarifa del 28 y en el cuarto rango la tarifa del 33. Entonces, a una persona, volvemos a la página 238, Diego, a una persona asalariada con categoría de empleado no declarante se le aplica la tabla del 383. ¿Y qué tabla estamos hablando? La de la página 274. Y a una persona asalariado con categoría de empleado declarante se le aplica la tabla mayor entre el 383 y 384. Para el trabajador independiente también se pregunta lo mismo, él también tiene que decir con categoría de empleado o sin categoría de empleado. Ahora vemos cómo sacamos o cómo esa persona natural puede elaborar el certificado afirmando que tiene la categoría de empleado o no la tiene. Y si tiene la categoría de empleado, si es un no declarante o es un declarante. Si dijo que es sin categoría de empleado, como es un trabajador independiente, se le van a aplicar las retenciones que nos habla el artículo 392 del Estatuto Tributario, que es retención en la fuente sobre horarios y servicios, comisiones y servicios, que dice, sin categoría de empleado, aplique las tablas del 392. Y con categoría de empleado, si es no declarante, se le aplica la tabla del 383. Entonces miremos, a un profesional independiente que se le pagaron 10 millones de pesos en este mes y había dicho en el certificado que tenía la categoría de empleado, pero era no declarante, se le aplica la tabla del 383, sea del régimen común o del simplificado. Y si dijo que tenía la categoría de empleado declarante, la mayor entre las tablas del 383 y 384. Para que no nos quedemos en ascuas sobre la tabla del 384, está en la página 276. En la página 276 del Manual de Retención de la Fuente
se aprecia el artículo 3º del decreto reglamentario 099 del 2013, que nos dice el valor de la retención en la fuente mensual dependiendo de los VT que esté devengando esa persona natural en ese mes sobre el ingreso por el imán grabado. ¿Y cómo se saca la retención en la fuente por el imán para el ingreso grabado? Podemos irnos, Diego, a la página 264. Del manual de retención en la fuente. ¿La tenemos ya? Ok. En la página 264 se aprecia desde arriba, decimos cuadro comparativo entre la retención de la fuente mensual por el sistema ordinario y el sistema imán, aplicable para trabajadores independientes, que tienen un ingreso bruto mensual de 8.538.000. Pensemos un trabajador independiente que tiene asesorías contables, tributarias, como abogado, como médico, como cualquier profesional, cualquier profesión, se gana 8.538.000. Quiero que centremos la atención en la columna 2, que es el sistema imán. ¿Cómo se saca la retención de la fuente por el sistema imán? Se coge el ingreso bruto y se restan los aportes obligatorios a salud y se restan los aportes obligatorios a pensiones y a ARP, si tiene, o ARL, Administración de Riesgos Laborales. De 8.538.000, lo único que se pueden restar son esas tres partidas por el sistema imán. Y nos da una base gravable de 7.503.000. Y nos da una retención en la fuente de 204.000 pesos. Si seguimos analizando las otras columnas, la segunda, la tercera, cuarta y quinta tienen que ver con una persona que haya dicho que tiene la categoría de empleado. Y dentro de esas hay tres escenarios. El A, con beneficios que igualan al imán. ¿Qué significa eso? Ese trabajador independiente puede restar también la salud como lo hacen en el imán, las pensiones obligatorias y riesgos laborales. Puede restar dependientes, puede restar intereses de vivienda y puede restar salud particular y puede restar aportes voluntarios a fondos de pensión. Si nos ubicamos en la columna A, estamos diciendo que con beneficios que igualan al imán. Entonces observen que no hay aportes voluntarios a pensiones porque no se necesitan. Y la base gravable son 4.916.000 y la retención de la fuente son los mismos 204 que nos da el sistema imán. Estas páginas son muy importantes analizar cada una de las variables. En la columna B se aprecian una persona natural que utiliza los máximos beneficios. Ahí está utilizando aportes voluntarios a pensiones y los máximos intereses de vivienda. Y lo otro es igual. Su retención de la fuente le da 0. Pero el gobierno está diciendo, como usted pertenece a la categoría de empleado, la mínima tiene que ser el imán. Entonces, la retención de la fuente no va a ser 0, sino que va a ser 204. Y en la columna C se aprecia una persona natural que no utiliza los beneficios tributarios, ningunos, solo los obligatorios. A esa persona se le retiene 698. Y si comparamos con el imán, está por encima del imán. O sea que a esa persona no se le retiene por el imán, sino por el sistema ordinario. ¿A quiénes entonces se le retiene por el imán? Digamos, al que tiene la declaración por el imán, al A y al B. Y en la parte posterior es sin categoría de empleado, con máximos beneficios o con aportes obligatorios únicamente. Ahí se le retendría el 10 o el 11%, nos da una menor base porque él solicita que le resten valores de salud, pensiones, riesgos laborales y también aportes voluntarios a fondos de pensiones. El que está sin categoría de empleado en la columna B, pues no está pidiendo que le resten casi nada y su retención en la fuente lógicamente va a ser mayor. Observemos entonces que sin categoría de empleado la tarifa va a ser mayor a los que tienen categoría de empleado.
Entonces, en esas páginas, y ahí tenemos varios escenarios para trabajadores independientes, y tenemos la declaración de renta. Si quiere, Diego, la podemos visualizar en la página siguiente, 265. Ahí le hicimos la declaración de renta para el año 2014, a ese trabajador que se le hizo la anterior retención en la fuente en la página 264. Y ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 declaraciones de renta. Está por el IMAN, está por el IMAS, está con categoría de empleados con beneficios que igualan al IMAN en el A, en el B máximos beneficios, en C sin beneficios y sin categoría de empleados A y B. Ustedes pueden analizar esa declaración de renta que tiene otras variables que son arrendamiento de bienes inmuebles e intereses del sector financiero. Y del sector financiero tienen un componente inflacionario no deducible para el sistema ordinario para las personas no obligadas a llevar contabilidad. Vale la pena pues analizar esos contenidos de esas páginas porque de ellas se puede sacar una conclusión muy cierta y es qué le conviene más a una persona o qué le conviene más, si el IMAN, si el IMAS, si el sistema ordinario con varios escenarios, con categoría de empleado o sin categoría de empleado. Esa introducción la hago porque hay muchas preguntas relacionadas con el tema y volvemos a la página, Diego, 238. En este material contenido en la página 238 se aprecia qué clase de retención en la fuente se le hace a un asalariado con categoría o sin categoría de empleado, a un trabajador independiente con categoría y sin categoría de empleado, y a aquel trabajador independiente que no entrega el certificado. ¿Sí? Entonces, preguntar si esa persona natural es responsable del IVA o no es responsable del IVA no interesa. Y los aportes a la seguridad social, ya hablamos de ese tema. Y pregunta de nuevo que si tiene costos de trabajadores y de materias primas o insumos para vender sus bienes, ¿cómo maneja el descuento de la seguridad social para la retención? Ya dijimos, la retención en la fuente, perdón, los aportes a la seguridad social no se le exige a una persona natural que presta servicios a través de una empresa. Solo se le exige a una persona natural que presta servicios de manera personal. ¿Sí? Porque es que quien se asegura es la persona natural cuando presta servicios de manera personal, sea este un asalariado o un trabajador independiente. Y si ustedes quieren curiosear, en el manual de retención en la fuente está entre las páginas 1 hasta la 200, hasta la 202. Entre las páginas 1 y las páginas 202 está lo relacionado con retención de la fuente a título de renta. Y hay otras páginas especiales en el libro relacionadas con la retención de la fuente a título del IVA. Y otras páginas a título del CRE y otras páginas a título de ganancias ocasionales. Pregunta Sergio, ¿las personas con categoría de empleados que superen los 4.700 VT, ¿se les puede retener el valor mayor? No, nada que ver los 4.700 VT para la retención en la fuente. Eso es únicamente para declarar por el IMAS, para quien tiene la categoría de empleado. Igualmente, la declaración de renta se le aplica el IMAN y el ordinario y pagará el mayor valor, o se debe situar en el ordinario IMAN o IMAS de acuerdo con los ingresos. Para una persona que tenga la categoría de empleado, tiene que utilizar el IMAN y el sistema ordinario y definir cuál de los dos le genera el mayor impuesto. Pero si el IMAS le genera otro mayor impuesto con respecto a los dos anteriores, usted puede acogerse a presentar la declaración de renta voluntariamente por el sistema IMAS. ¿Y qué ventajas le da pagar un mayor impuesto? Diego, podemos apreciar
una tabla que hicimos acá en la página 220. En la página 220 del manual de retención de la fuente nos dimos a la labor de graficar la tabla del IMAN frente a la tabla del IMAS en VT y en pesos por el año 2013. Y podemos apreciar en el primer, por ejemplo, en el ingreso de 1.000.000 de 1996 VT, que tiene en pesos 53 millones, o sea, ¿qué impuesto le toca pagar a una persona natural cuyos ingresos, su renta gravable alternativa es de 53.574.636 pesos, o sea, 1.900 VT? Le toca pagar por el IMAN 8,43 y por el IMAS 8,6. En pesos 226.000 por el IMAN y 231 por el IMAS. Y la variación entre el IMAS y el IMAN son 4.563 pesos, nos da 2,02%. Si nos vamos más adelantico, y no sé si Diego lo pueda precisar, en el rango de 2.362, Diego. En el rango de 2.362 observamos que la diferencia ya son 358.000 pesos, perdón, 2.362, 358.000 pesos, que significa un incremento del 51,87% frente a lo que paga por el IMAN. Quien quiera acogerse al IMAS, que son aquellas personas naturales con categoría de empleados cuya renta gravable alternativa sea menor o igual a 4.700 VT, le toca pagar 1.047.000 de pesos por el IMAS y 689.000 pesos por el IMAN. Si quiere acogerse al IMAS, le toca pagar 358.000 pesos de más. En el último rango de la tabla, de los 4.700 VT, llego a la última parte de esa tabla de la página 220, encontramos que la diferencia en impuestos del IMAN frente al IMAS son 3.950.000. Redondeando en cifras son 4 millones. O sea, una persona natural que tenga una renta gravable alternativa anual de 126 millones de pesos, le va a tocar pagar por el IMAN 6.328.000. Si quiere acogerse al IMAS, pagará 10.278.000, pagando 3.951.000 de más, para un incremento del uno frente al otro del 62,44%. Con eso entonces terminamos la pregunta de Sergio Cartagena. Vamos a resolver la pregunta de Oscar Santana. Quisiera saber cómo manejar la retención de la fuente para unos asesores que ganan por comisiones y si se puede clasificar a estas personas en la categoría de empleados para aplicarle la tabla de retención de la fuente igual para los asalariados y qué requisitos tendría que tener esa persona para acogerse a esta retención. Bueno, me van a obligar a darles otra información que todavía no tienen. En el material de trabajo hay un modelo de certificación que se lo vamos a colocar en pantalla. A ver, el manual de retención en la fuente tiene un modelo de certificación también, que no voy a hablar mucho de él porque está basado en las normas. Ese modelo de certificación, más adelante lo veremos, está en la página 278, pero vamos a centrarnos a este modelo de certificación. ¿Ya lo tienes ahí? Bien. Listo. Ya lo estamos abriendo. Aquí vamos a hablar entonces quiénes tienen categoría de empleado o quiénes pueden afirmar que tienen categoría de empleado y quienes no tienen categoría de empleado. Me dices cuando tengamos el modelo.
Voy a dar un concepto sobre el modelo que establecen las normas. O sea, hay dos normas legales que establecen la forma de entrega certificado, que es el decreto 1070 del año 2013 y que es el decreto 3032 del año 2013. Ese modelo no, digamos, si usted certifica lo que ahí le piden, el empleador o contratante no va a tener elementos de juicio para decir esta persona al final quién será o qué categoría tendrá, la de empleado o no la categoría de empleado, declarante o no declarante. ¿Ya lo tenemos? Entonces nosotros hemos elaborado un modelo de certificación sui generis, que apenas en el día de hoy, cuando tengamos una reunión en la ANDI y con las personas posiblemente que elaboraron el decreto 3032, lo podamos dar a conocer al público. Mientras tanto, esto es un modelo borrador sujeto a discusión. Entonces no podemos hablar todavía de que tenemos un producto terminado en razón de que tiene muchas variables. En ese modelo de certificación estamos diciendo que se deben certificar 8 cosas. Primero, está dirigido pues a una persona en la empresa, el nombre de la empresa a quien va dirigido y el nombre de la persona que tiene la categoría del empleado o que aquella persona natural que puede tener la categoría de empleado. Entonces dice, de acuerdo con lo establecido en el artículo 329 del Estatuto y artículos 1, 2 y 3 y 4 del 1070 del 2013 y artículo 6 del decreto 3032 del 2013, me permito certificar bajo la gravedad de juramento. Ojo, esta certificación es diciendo que es verdad. 1. Que durante el año grabable 2013 el 80% más de mis ingresos se generaron por la prestación personal de servicios bajo una relación laboral legal o reglamentaria. Digamos que ahí no hay mucho problema si un asalariado, el 80% más de sus ingresos provienen de esa relación. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que tener a la mano el decreto 3032 que se va a entregar en el modelo de certificado. Porque ese decreto 3032 le da otras variables a esa situación. ¿Qué pasaría a una persona natural cuyos ingresos laborales no sean iguales al 80%? Pues no pertenece al conjunto número más adelante, pero puede pertenecer al conjunto. El segundo elemento que se debe certificar, que durante el año grabable de 2013 el 80% más de mis ingresos se generaron por la prestación de personal de servicios o la realización de actividades económicas del pagador o contratante. Ahí nos mandan a ver unas notas, enseguida miramos las notas. Quiero centrarme en el 1, 2, 3 y enseguida miramos las notas. Y el tercer elemento es que durante el año grabable de 2013 el 80% más de mis ingresos se generaron por la prestación personal de servicios o la realización de actividades económicas por cuenta y riesgo propio. Ok, entonces, en los numerales, los dos elementos del certificado, el 2 y el 3, en el 2 hablan por cuenta y riesgo del pagador o contratante, y en el 3 por cuenta y riesgo propio. En las páginas siguientes de este modelo, Diego, encontramos la nota número 1 en la página 4 de este material, página 5, donde dice nota 1, normas legales. Lo voy a ir leyendo mientras que lo ubicamos en la pantalla. Entonces, el artículo 2 del decreto 3032 dice: una persona natural residente en el país se considera empleado, o sea, tiene la categoría de empleado,
para efectos tributarios si en el respectivo año gravable cumple con uno de los 3 conjuntos de condiciones siguientes. Entonces tenemos la norma, el decreto reglamentario, diferente de lo que dijo el 329, el artículo 329 del estatuto, estableció que si una persona natural encaja dentro del conjunto 1 o el conjunto 2 o el conjunto 3 de que nos habla el decreto 3032, va a tener la categoría de empleado. ¿Cuál es el conjunto 1? Sus ingresos brutos provienen en una proporción igual o superior a un 80% de una vinculación laboral o legal y reglamentaria independiente de su denominación. Entonces, si una persona devenga el 80% más de ingresos laborales, ya sabemos que esa persona tiene que certificar que tiene la categoría de empleado. Ahí no hay problema. El problema se presenta es cuando la persona tiene unos ingresos inferiores al 80% provenientes de la relación laboral, legal o reglamentaria. Conjunto 2. Recordemos, es empleado el que esté en uno de los 3 conjuntos. Conjunto 2, conjunto de condiciones. A. Sus ingresos brutos provienen en una proporción igual o superior al 80% de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica mediante una vinculación de cualquier naturaleza independiente de su denominación. Aquí hay que hacer varias precisiones. Primero, sus ingresos brutos provienen en una proporción igual al 80% de la prestación de servicios de manera personal. El decreto en la nota 2 define que es un servicio personal, pero no define qué es la realización de una actividad económica. Y ahí es donde está la primera dificultad. ¿Qué será una actividad económica? Pues a ver, si yo tengo un CDT en un banco y me pagan rendimientos financieros, eso es una actividad económica. Servicios financieros, yo le estoy prestando mi plata al banco, cabría dentro de servicios financieros. Si yo tengo un arrendamiento de bienes muebles o inmuebles o intangibles, de marcas, de patentes, estoy hablando de que estoy haciendo una actividad económica. Si yo recibo dividendos de sociedades, grabados o no grabados, estoy diciendo que estoy ejerciendo una actividad económica. Si yo vendo acciones en la bolsa de valores que tienen ingresos no constitutivos de renta, estoy haciendo una actividad económica. Si yo vendo bicicletas, vendo motos, tengo un negocio cualquiera de vender etiquetas, de vender bolsas, de vender ganado, de vender aviones, cualquier actividad de esas se llama actividad económica. Entonces uno se pregunta, ¿qué le pasa a una persona natural, trabajador, que además de ser trabajador asalariado tiene una charcutería y cuyos ingresos se pueden ubicar en el conjunto 2? Vamos a ver, presta servicios personales, pensemos que por la relación laboral recibe el 70% de sus ingresos, y por las ventas en la charcutería, al realizar una actividad económica, recibe el 30% de los ingresos. Entonces, ese 30 más ese 70 se suman en el 80, o sea que el 100% proviene de prestación de servicios de manera personal o de realización de actividades económicas. Y miren la segunda condición del conjunto 2. No presta el respectivo servicio o no realiza la actividad por su cuenta y riesgo, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior. El artículo 9 del estatuto se decía, o se dice, porque está vigente, en la página 217 del material lo encontramos,